Nunca pensé que llegaría a esta edad teniendo tanto por decir y tan poca gente dispuesta a escucharme. Me llamo Rita Aguilar, tengo 78 años y durante más de 4 décadas trabajé en la radio pública leyendo poesía, entrevistando a escritores de medio país, comentando noticias culturales y recitando versos con una voz que, según decían, era capaz de detener el tráfico. A mí no me lo parecía tanto, pero hubo un tiempo en que me paraban en la calle para agradecerme por haber leído a Benedetti justo el día en que murió su esposa, o por la forma en que susurré el último poema de Idea Vilariño, Una madrugada de otoño. Fue un trabajo sin grandes reflectores, pero profundamente mío. A través de las ondas, sentía que estaba sembrando algo, aunque no fuera más que compañía silenciosa para quienes, como yo, se sentían un poco fuera de lugar en su propia casa. Tuve una hija, Claudia, fruto de una relación breve y tormentosa con un periodista que desapareció de nuestras vidas cuando ella tenía 5 años. Criarla sola fue tan natural para mí como hablar con el micrófono. Sabía que la vida no me debía facilidades, así que me las ingenié como pude. Claudia creció entre libros, cintas de casete y discos de vinilo. Yo la llevaba al colegio en una bicicleta oxidada, y cuando ella regresaba, le preparaba tostadas con mantequilla y miel, mientras yo grababa editoriales para la radio desde la sala. Ella se dormía escuchándome ensayar poemas, y muchas noches se despertaba con mi voz mezclándose con el sonido de los grillos. Le gustaba decir, de pequeña, que su mamá vivía dentro de una bocina. Pero los niños crecen, y los lazos que parecían eternos empiezan a estirarse, a enredarse, y eventualmente a desgarrarse en silencio. Claudia estudió Derecho, después Ciencias Políticas. Nunca me lo dijo en voz alta, pero sé que le incomodaba mi trabajo. No era la locutora que le gustaba presumir. Prefería que dijeran que su madre era maestra jubilada, como si hablar con el país no fuera más digno que dar clases en un salón. Cuando se casó con Elías Carranza, un abogado que acabó volviéndose senador provincial, me pidió que no mencionara en el brindis nada sobre feminismo ni poesía complicada. Me lo pidió con una sonrisa, como quien ruega por un pequeño favor, pero yo sentí que me estaba pidiendo que me borrara. Aún así, nunca le negué mi apoyo. Cuando sus hijos nacieron, yo cuidé de ellos durante años. Les contaba cuentos con las mismas inflexiones que usaba en la radio, y a veces dormían mejor conmigo que con sus propios padres. Pero los tiempos cambiaron. Claudia se volvió más ambiciosa, más pendiente de las cámaras que de los cumpleaños. Empezó a tomar distancia. Primero fueron las llamadas que dejó de contestar, luego las invitaciones que no llegaban. Me relegó al rincón de los adornos familiares, allí donde se ubican a las tías mayores, a las abuelas con voz firme que ya no conviene tener en primera fila. Siempre pensé que era algo temporal, una racha. Me decía que la política absorbía su vida, que yo debía entender. Pero lo que comenzó como olvido se transformó en estrategia. Lo supe un día en que uno de sus asesores me dijo, casi sin querer, que estaban rediseñando su imagen familiar para que fuera más coherente con el electorado joven. Usó esas palabras exactas. No mencionó mi nombre, pero me sentí nombrada. Ya no era parte del retrato. Claudia construía una carrera pública y en ella, al parecer, no había lugar para una madre con pasado de voz crítica. Una madre que hablaba demasiado, que citaba versos de Sor Juana cuando otros preferían frases de marketing político. No dije nada. Acepté mi papel con la dignidad que uno aprende a usar como escudo. Me resigné a las sillas del fondo, a las llamadas ocasionales, a las fotos en las que aparecía desenfocada o ni siquiera estaba. Siempre pensé que llegaría el momento en que se volvería a acordar de mí.
No para pedirme algo, sino simplemente para decir gracias. Por criarla sola. Por enseñarle a pensar. Por no rendirme cuando ella era todo lo que tenía. Pero no fue así. Cuando murió Elías, su ex esposo, padre de sus hijos, el funeral fue planeado con una precisión quirúrgica. Claudia se encargó de cada detalle, desde las flores hasta las canciones. Se reunió con la prensa, con los asesores de protocolo, con la iglesia. Todo tenía que ser sobrio, elegante, admirable. Un acto de despedida sin manchas, sin sombras, sin notas discordantes. Alguien me llamó unos días antes para pedirme que, por favor, no prepare ningún discurso. Era una de sus asistentes, una joven con voz templada que sonaba amable, pero firme. «Claudia quiere mucho a usted», dijo. «Pero siente que este no es el espacio adecuado para intervenciones familiares. Todo será muy institucional, muy medido. Usted entiende, ¿verdad?» No, no entendía. Pero asentí. Me tragué el orgullo y la indignación. Me dije que quizás era mejor así, que un micrófono frente al ataúd de un hombre que nunca supe si amó realmente a mi hija no era el lugar adecuado para mis palabras. Pero lo cierto es que lo que más me dolía no era que no me dejaran hablar, sino que me lo pidieran como si fuese algo evidente, como si no hiciera falta dar explicaciones. Era como si mi silencio ya se hubiera dado por sentado. El día del funeral me puse un vestido negro que no usaba desde el bautizo de mi nieta mayor. En el bolsillo llevaba un papel doblado con el discurso que nunca leería. No era largo. Era un texto sencillo, humano. Hablaba del perdón, de las versiones incompletas que todos somos, del derecho a ser recordados no solo por nuestros cargos, sino por nuestras ausencias, nuestras dudas, nuestras contradicciones. Era un texto que no glorificaba, pero tampoco acusaba. Solo buscaba nombrar lo que no se suele decir en voz alta cuando los micrófonos están encendidos. Nunca salió de mi cartera. Nadie me pidió mi versión. Nadie me preguntó si tenía algo que decir, y en ese momento entendí que no se trataba solo de Elías, ni de Claudia, ni de un funeral. Se trataba de lo que soy y de lo que me han hecho creer que ya no puedo ser. Una mujer con voz. Una madre con historia. Una persona con derecho a no ser relegada al silencio solo porque no encaja en el decorado perfecto de una familia fabricada para las cámaras. Por eso hoy empiezo a contar esta historia, porque aunque no me dejaron hablar ese día, ahora nadie puede impedirme hacerlo. Porque mi voz sigue siendo mía. Porque aún hay quienes escuchan. Fue durante los preparativos del funeral cuando supe, sin margen de duda, que yo ya no era parte del núcleo de la familia. No me lo dijeron con palabras exactas, no hubo una frase escandalosa ni un portazo dramático. Lo supe por los silencios, por las pausas incómodas, por los gestos medidos que repetían los mismos rostros con los que alguna vez compartí tardes de cumpleaños, meriendas escolares, vigilias por la fiebre de un nieto o las graduaciones que celebramos sin aplausos exagerados pero con una mirada cómplice entre madre e hija. Lo supe cuando Claudia me habló en diminutivos, como si yo ya no pudiera con el peso de lo que había sido siempre mi lugar. La voz que dice lo que nadie se atreve a nombrar. Una tarde, a 2 días del servicio, me convocaron a la casa familiar para una reunión rápida de coordinación. Era una forma elegante de decir que me necesitaban para cumplir un rol menor. Quizás preparar café para las visitas, o ayudar a encontrar una fotografía antigua de Elías que se usara en el altar conmemorativo. Llegué puntual, como siempre, con una carpeta bajo el brazo, donde llevaba 3 hojas impresas en letra grande, escritas a mano,
y luego pasadas en limpio. Mi discurso. Había trabajado en él varias noches, sin dramatismos ni revanchas. Un texto sobrio, honesto, con la intención de hablar como madre, como mujer, como testigo de una vida compartida, aunque no fuera idílica. Pensé que sería un gesto que honraría la memoria de Elías, sin esconder los claroscuros que también forman parte del legado de los que parten. Claudia me recibió en la cocina. Estaba distinta, no solo por el luto, que siempre endurece los rostros, sino por una especie de frialdad cuidadosamente ensayada, como quien sabe que debe mantener el protocolo incluso con su propia madre. Me ofreció té. Me preguntó si necesitaba algo, y luego pasó de inmediato a los detalles. «Mamá, el funeral será en la capilla San Jerónimo. Esperamos unas 150 personas. Vendrán colegas de papá, algunos exministros, también gente del Senado. La prensa estará afuera, no adentro. Pero igual debemos tener cuidado con lo que se dice. Todo debe ser impecable, sobrio, respetuoso». Asentí sin interrumpirla, esperando el momento de mostrarle mi discurso, pensando que ella lo agradecería, que tal vez, solo tal vez, le parecería apropiado que yo dijera unas palabras en nombre de los años vividos, de los nietos, de lo no dicho mientras Elías aún respiraba. Cuando mencioné que tenía algo preparado, su expresión se transformó en apenas un segundo. No fue una mueca grosera, no levantó la voz, ni mostró molestia evidente. Simplemente se detuvo, bajó la mirada, y al alzarla otra vez, su tono fue el de una funcionaria hablando con una solicitante que llegó sin cita previa. «Mamá, lo hablamos con el padre Manuel y con los asesores de imagen. Hemos decidido que los discursos serán únicamente institucionales. Yo hablaré brevemente. También lo hará el ministro de Justicia. Y el padre leerá una reflexión. No habrá intervenciones personales. Es lo mejor. Es lo más adecuado en este contexto». Me tomó de la mano con afecto artificial, como si supiera que lo que estaba diciendo me dolía, pero decidiera hacerlo igual. «Tú sabes cómo son estas cosas. No es que no queramos escucharte. Es solo que no encaja. No combina con la imagen de la familia. ¿Tú entiendes, verdad?» La frase se me clavó como una astilla entre las costillas. No combina con la imagen de la familia. Como si yo fuera una bufanda de colores vivos en un retrato en blanco y negro. Como si mi vida, mi historia, mis palabras, pudieran dañar un equilibrio que, por lo visto, se sostenía apenas sobre una fachada de silencio y olvido. Sentí una náusea leve, no física, sino emocional. Esa que aparece cuando te das cuenta de que ya no eres bienvenida, no porque hayas hecho algo malo, sino porque simplemente te volviste incómoda, porque la versión de la realidad que construyen los otros no tiene espacio para tus verdades. No respondí de inmediato. Respiré hondo. Apoyé la carpeta sobre la mesa sin abrirla. La miré a los ojos y sentí algo parecido a la piedad. Claudia estaba atrapada. En su mundo, en sus alianzas, en sus expectativas de perfección. Había hecho tanto por llegar a donde estaba, que no podía permitirse una madre que hablara de poesía o de fragilidad humana en el funeral de un hombre que había sido símbolo de fortaleza, aunque por dentro estuviera hecho de contradicciones. La reunión terminó con abrazos mecánicos. Me agradeció por comprender, aunque yo no había dicho una palabra. Me despidió como si yo fuera una vecina amable que vino a ofrecer su ayuda, no como la mujer que le había enseñado a leer, que la había amamantado cuando tenía fiebre, que la había defendido tantas veces de los gritos de Elías antes de que él se marchara. Al salir de la casa, me sentí ligera y a la vez pesada, como si hubiera dejado algo atrás sin querer, como si, en algún rincón del aire,
se hubiera quedado suspendida mi voz. Esa que siempre fue mi hogar. Esa noche, ya en mi apartamento, saqué la carpeta, la abrí y releí el discurso en voz alta. No pude evitar emocionarme. No era un texto perfecto. Había frases torpes, repeticiones, quizás una anécdota de más. Pero era auténtico. Era mío, y hablaba de la verdad. No la de los homenajes públicos, sino la de las cocinas a media luz, la de los silencios prolongados durante la cena, la de los esfuerzos callados para mantener una familia unida. Era un texto que decía que el amor no siempre se ve bien en los álbumes, pero que está allí, en cada taza lavada, en cada noche de insomnio esperando noticias, en cada renuncia pequeña que uno hace por los que ama. Pensé en romperlo, en tirarlo a la basura. Pero no pude. Lo volví a doblar con cuidado y lo metí en mi bolso, sin saber aún qué haría con él. Lo único que tenía claro era que esa historia no se podía quedar sin ser dicha, sino en la iglesia. Sería en otro lugar. Y si no era frente a todos, sería para quien quisiera oírla. Porque el funeral de Elías no era solo la despedida de un hombre. Era también el entierro simbólico de todo lo que yo había sido para Claudia. Era la confirmación de que me habían retirado la voz. Pero también, curiosamente, fue el momento en que comprendí que ya no tenía nada que perder. Al día siguiente, recibí una llamada de mi nieta mayor, Sofía. Tiene 17 años, y es quizás la única que todavía me llama para contarme cosas que no ha publicado en redes. Su voz sonaba nerviosa. Me preguntó si iba a hablar en el funeral, porque mamá dijo que no. Pero me parece tan injusto, abuela. Tú lo conociste más que nadie. Tú estuviste ahí cuando todo era difícil. No supe qué responderle. Solo le dije que a veces los adultos toman decisiones que no siempre tienen sentido. Pero me prometí algo en silencio. No iba a dejar que Sofía creciera creyendo que el silencio era el único camino posible. Esa noche, mientras el país se preparaba para asistir al funeral televisado de un hombre público, yo comencé a trazar un plan distinto. Ya que no podía hablar allí, hablaría donde pudiera. Y aunque no me dejaran un micrófono en la capilla, aún tenía el mío en casa. El viejo micrófono de radio que había guardado, como quien guarda un arma ancestral, esperando el momento justo para usarla de nuevo. El día del funeral amaneció con un sol inesperado, de esos que parecen desafiar el contexto. Como si el clima se negara a acompañar la atmósfera de pérdida y solemnidad que todos esperaban. Me desperté temprano, no por ansiedad sino por costumbre. Durante años, cuando trabajaba en la radio, comenzaba mis jornadas antes de que saliera el sol, calentando agua para el mate, mientras revisaba los textos que luego leería en antena. Aquel día, en cambio, el agua hervía solo para llenar un termo que me acompañaría hasta el cementerio. No había micrófono, no había guión. Solo un largo silencio que alguien más había decidido por mí. Me vestí con calma. Elegí el mismo conjunto negro que usé cuando murió mi hermana Teresa. No porque fuera el más elegante, sino porque en los bolsillos aún quedaban pañuelos de tela que había bordado mi madre y que me daban una extraña sensación de protección. Antes de salir, miré mi reflejo en el espejo del comedor. El rostro que vi no me pareció derrotado, aunque tampoco triunfante. Era el rostro de alguien que está por entrar en un territorio hostil, sin haber sido invitada, pero que lo hace igual porque sabe que su sola presencia incomoda a quienes ya han elegido olvidarla. Llegué a la iglesia 15 minutos antes de la hora. Las calles estaban bloqueadas por patrullas discretas, una medida habitual cuando se trata de exfuncionarios. La fachada estaba adornada con coronas florales blancas y cintas institucionales. Leí los nombres.
el Senado de la Nación, la Corte Suprema, la Facultad de Derecho, el Club de Golf, donde Elías solía pasar los domingos mientras Claudia y yo cocinábamos con los niños. Me acerqué por el lateral, como solía hacer cuando visitaba esa iglesia en otras épocas, para evitar el tumulto. Uno de los asistentes del equipo de Claudia, un joven con traje gris y un auricular diminuto, me detuvo con una sonrisa forzada. «Disculpe, señora». «¿Nombre?» No respondí de inmediato. Lo observé con la calma que uno aprende a cultivar con los años. «Soy la madre de Claudia». Él se tensó de inmediato, retrocedió medio paso y dijo: «Por supuesto, adelante, pase por aquí». Me hizo ingresar por una puerta lateral, una especie de acceso secundario. Nada de alfombra roja, nada de bienvenida. Ni una sola palabra amable. Dentro de la iglesia el aire estaba frío, no por la temperatura sino por la energía. Las bancas delanteras estaban reservadas para autoridades, excompañeros políticos, periodistas con acreditaciones visibles y familiares directos. Yo, al parecer, no entraba en esa categoría. Una mujer con una carpeta me indicó una banca hacia el fondo, en la fila número 10, al costado, parcialmente bloqueada por una columna. Asentí sin decir nada. Me senté con las manos en el regazo y observé en silencio mientras los asistentes se acomodaban como piezas en un tablero. Nadie me saludó. Ninguno de los ministros o allegados reconoció mi rostro. Algunos de ellos me conocieron cuando Claudia era una joven abogada recién graduada, y yo organizaba pequeñas cenas en casa para que hiciera contactos. En aquel entonces, me trataban con deferencia. Hoy ni siquiera me dirigían la mirada. A lo lejos, Claudia apareció. Entró con sus hijos tomados de la mano, vestida con un conjunto gris sobrio, el cabello recogido con precisión quirúrgica, el rostro pétreo como una estatua. Caminaba con la elegancia de una primera dama, no como una hija de duelo. Se detuvo brevemente ante el ataúd, bajó la cabeza y luego se giró hacia las cámaras. Sonrió apenas, ese gesto neutro que se entrena para parecer respetuosa, sin mostrar vulnerabilidad. Detrás de ella los asesores se movían como sombras, corrigiendo detalles invisibles, controlando los ángulos. Era un espectáculo meticulosamente montado. Un acto público de despedida donde el guión estaba cerrado, y mi personaje, eliminado sin consideración. Durante la misa, escuché los discursos uno a uno. Palabras grandilocuentes, citas bíblicas, datos del currículum de Elías, repetidos como una letanía. Nadie habló de su carácter, de sus miedos, de su forma de mirar por la ventana cuando creía que nadie lo observaba. Nadie mencionó cómo solía dejar la taza de café a medio tomar, ni cómo recitaba frases de Sócrates para justificar sus ausencias paternas. Yo me había propuesto no llorar, pero hubo un momento en que no pude contener las lágrimas, no por tristeza hacia Elías, sino por la escena en sí. Un acto lleno de gente que parecía más interesada en las cámaras que en el cuerpo que descansaba frente. Al altar, en un momento, una de mis nietas, Camila, la menor, giró levemente la cabeza y me vio. Su mirada se iluminó apenas. Hizo un gesto como para saludarme con la mano, pero Claudia la tomó del brazo con sutileza y la obligó a girarse otra vez hacia adelante. Ese gesto, pequeño y casi imperceptible, me dolió más que todo lo anterior, porque no se trataba solo de mí. Claudia había decidido extender el silencio a la siguiente generación. No bastaba con callarme a mí. También debía enseñarle a sus hijos que la abuela era una figura decorativa, una presencia tolerada, pero no celebrada. Un espectro que no debía opacar el retrato perfecto de la familia. Al final del servicio,
Cuando los asistentes comenzaron a salir para seguir la comitiva hacia el cementerio, me acerqué a uno de los curas para preguntarle si podía pasar un momento a decir unas palabras, aunque fuera sin micrófono. Me miró con sorpresa. Luego consultó con Claudia a la distancia, y ella negó con la cabeza sin siquiera acercarse. El cura me sonrió con lástima. «Lo siento, señora. Hay un protocolo que debemos respetar». Asentí. No dije nada más. En el cementerio me mantuve a una distancia prudente. Vi cómo descendían el ataúd, cómo Claudia soltaba una rosa blanca sin expresión alguna, cómo los fotógrafos capturaban cada gesto como si fueran escenas de una telenovela cuidadosamente dirigida. Yo llevaba en mi bolso la hoja con el discurso que nadie quiso escuchar. Mientras todos arrojaban flores, yo simplemente dejé caer un pétalo seco de lavanda que había traído desde mi jardín. Fue mi única palabra dicha en ese entierro, un símbolo invisible que nadie más entendió. De regreso a casa, encendí la radio por costumbre. Busqué entre las frecuencias y encontré una emisora que transmitía una lectura de poesía. Era la voz de una mujer joven, insegura aún, leyendo versos de Alfonsina Storni. Me detuve allí. Cerré los ojos. Recordé cómo se siente ser escuchada, cómo vibran las palabras cuando viajan por el aire con el deseo de tocar a alguien. Y entonces supe que mi silencio no podía seguir siendo parte del decorado. Que lo que me habían quitado en ese funeral no era solo un discurso. Era mi lugar en la historia. Y eso, sencillamente, no estaba dispuesta a aceptar. Me levanté. Fui al armario donde guardaba mis viejos equipos de grabación. El micrófono seguía allí, el mismo con el que leí mi primer poema al aire. Lo conecté. Encendí la grabadora. Respiré hondo y comencé a hablar. No para ellos, no para Claudia, no para los ministros ni los periodistas. Comencé a hablar para mí. Para las mujeres como yo, silenciadas en nombre del decoro, del prestigio, de la conveniencia. Comencé a contar lo que nadie quiso oír en la iglesia, porque si algo me había enseñado toda una vida detrás del micrófono, es que cuando una historia no se cuenta, se pudre. Y yo no iba a permitir que la mía se descompusiera en el silencio. Nunca antes había experimentado un silencio tan grande después de haber alzado la voz. Cuando terminé de grabar aquella noche, no sentí alivio ni victoria. No hubo aplausos, ni sensación de catarsis, solo un espacio inmenso dentro de mí, un eco prolongado de todo lo que había guardado por décadas. Revisé el archivo de audio, le puse por título «Lo que no me dejaron decir». Lo subí a una cuenta vieja que había creado años atrás para subir lecturas poéticas, y me fui a dormir. O intenté dormir. Porque la cama, que tantas noches había sido refugio, se volvió territorio extraño. Me giré una y otra vez, repasando cada palabra que había dicho, preguntándome si tal vez había sido demasiado dura, si no era mejor haber aceptado la exclusión con resignación, como tantas mujeres antes que yo. Pero también me dije que ya era tarde para esa clase de cobardía. A la mañana siguiente desperté con el celular vibrando. No era Claudia, tampoco alguno de mis nietos. Era una periodista joven que había escuchado el audio durante la madrugada y lo había compartido en sus redes con una pequeña introducción. Escuchen esta voz. Esta es la otra parte del funeral de Elías Carranza, la parte que no se dijo en público. La madre de su exesposa, la mujer silenciada, la abuela borrada. Lo que sigue es desgarrador y hermoso. No supe cómo reaccionar.
Apenas recordaba haber recibido su mensaje por correo la noche anterior, preguntando si podía republicar el contenido. No le había respondido, pero ella, al parecer, no esperó. Durante un instante me enfadé, pero luego entendí que ese impulso suyo había sido también un acto de resistencia. A lo largo del día, comenzaron a llegar comentarios. No cientos, sino miles. Mujeres mayores, jóvenes, incluso hombres, escribían para contarme que algo en mis palabras les había movido por dentro. Mi madre también fue silenciada en el funeral de mi padre. Gracias por decir lo que tantas no nos atrevimos. Tu voz me recordó a la de mi abuela, que murió creyendo que no importaba. Me sorprendió el alcance, pero más aún me conmovió la forma en que la gente se conectaba con una historia que yo creía exclusivamente mía. Lo que para mí era una herida privada, se había vuelto espejo colectivo. Y con cada mensaje, algo dentro de mí empezaba a sanar. No del todo, pero sí con la lentitud honesta de las cicatrices verdaderas. No obstante, Claudia no me llamó, no mandó mensaje, no hizo ningún gesto. El silencio de mi hija era ahora más atronador que cualquier discurso. Su ausencia no era solo física, era la forma más pura de censura emocional. Su forma de castigarme no era el escándalo, sino la omisión. Ella, que tan bien conocía los mecanismos del poder, sabía que la manera más efectiva de invisibilizar a alguien era ignorarlo hasta que se marchitara. Pero yo ya no era la madre que callaba para evitar conflictos. Esa mujer se había ido con la última gota de tinta de mi discurso. Lo que quedaba ahora era alguien que, aún temblando, había aprendido que la dignidad no puede esperar a ser concedida. Fui al mercado ese martes como siempre, aunque ya no me sentía igual. Las vecinas me saludaban con una mezcla de respeto y complicidad. Una de ellas, Mercedes, me tomó del brazo y me susurró: «Gracias por ponerle voz a lo que tantas llevamos callando años». Mi hija me prohibió contar en la comunión del nieto que yo lo cuidé durante sus 3 primeros años. Decía que hacía ruido con los invitados. Asentí en silencio. No era momento de decirle que yo también había sido reducida a un papel secundario en la historia de mis nietos. Era suficiente con saber que ahora no estábamos solas. Esa misma tarde me llamó Sofía, mi nieta mayor. Su voz sonaba distinta, menos crispada. Me dijo que había escuchado el audio completo y que lloró. No por Elías, a quien apenas recordaba con afecto, sino por mí. Nunca pensé que te sentías así, abuela. Siempre te vi tan fuerte, tan segura. No sabía que estabas tan sola. Le respondí que la fortaleza no es lo contrario de la tristeza, sino su forma más persistente. Que a veces, seguir adelante sin hacer ruido también es un grito. Me preguntó si podía venir a verme. Le dije que sí. Llegó una hora después, sin maquillaje, con el uniforme del colegio aún puesto y una mirada que me desarmó por completo. Me abrazó durante varios minutos y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el calor de otra persona no era una amenaza, sino una promesa. Durante la cena que compartimos esa noche, pan con tomate, queso y té de manzanilla, Sofía me dijo algo que aún resuena en mí. Yo no quiero repetir esta cadena, abuela. No quiero ser de esas que callan a otras para sentirse seguras. Tú me enseñaste a hablar con claridad, aunque duela. Sonreí. Le acaricié el cabello como cuando era niña y comprendí que, más allá de Claudia, había una parte de mi legado que seguía viva y era fértil. No todas las semillas caen en terreno seco. Días después, me entrevistaron en una emisora pequeña. La periodista,
otra mujer joven con una voz cálida, me ofreció un espacio para leer el texto completo. Acepté, no por vanidad, sino porque entendí que cada vez que lo leía, le devolvía un poco de sentido a lo que había pasado. Era como recoger los fragmentos de una biografía que otros quisieron editar. Durante la transmisión, llamaron varias oyentes para agradecer. Una de ellas, de Rosario, dijo: «Yo también soy madre de una política. Me cambió el apellido en redes porque dice que el mío es muy obrero. Pero yo fui la que vendió empanadas 20 años para pagarle la universidad». Sentí un nudo en la garganta. No era yo sola. No era mi historia solamente. Era la historia de todas esas mujeres que fueron la columna vertebral de familias que luego quisieron enderezarse fingiendo que no tenían huesos rotos. Después de esa entrevista, se acercó a mí una productora de documentales. Me propuso hacer una pieza sobre mujeres mayores silenciadas por sus propias familias. No quise aparecer como protagonista. Le dije que prefería ayudar detrás de cámaras, pero accedí a escribir el texto de apertura. Durante semanas trabajamos juntas. Entrevistamos a mujeres que jamás habían hablado de lo que vivieron. Una madre a la que su hija le pidió que no fuera al casamiento por cuestiones estéticas. Una abuela a quien no le dejaron conocer a sus nietos, porque desentonaba con el estilo de vida actual. Historias tan absurdas como dolorosas. Y en todas, una misma constante. Mujeres que dieron todo y a quienes se les pidió desaparecer en silencio. El documental se llamó Presencias que estorban. Y cuando se estrenó, no fue un éxito de masas, pero tocó justo a quienes debía tocar. Recibimos cartas, mensajes, audios de mujeres llorando, agradeciendo. Una escribió: «Tenía preparado el frasco de pastillas, pero después de verlas hablar, entendí que todavía tenía cosas que decir. No me mataron el alma todavía». Esa frase la tengo impresa y pegada en mi refrigerador. La leo cada mañana, mientras me hago el café, como quien se repite un rezo laico. Porque no hay nada más poderoso que saber que tu dolor sirvió de puente para otra vida. Claudia, entretanto, seguía en silencio. Su carrera política se tambaleaba levemente, no por mi historia, sino por otras grietas acumuladas. Su imagen pública ya no era impecable. La prensa no tardó en vincular su frialdad con ciertos gestos del funeral. Nunca dije nada. Nunca la señalé. No porque no pudiera, sino porque aprendí que a veces la mejor forma de resistencia es no rebajarse a la lógica del escándalo. No necesitaba que el mundo me diera la razón. Me bastaba con saber que yo la tenía. Una tarde, mientras paseaba por el parque, una mujer que no conocía se me acercó. Me pidió permiso para hablarme. Dijo que había sido enfermera, que me escuchaba en la radio cuando cuidaba a su madre con Alzheimer. Su voz le calmaba los temblores, y ahora la escuché hablar del funeral. «Usted no perdió su voz, señora. La amplificó». Me despedí de ella con los ojos llenos de lágrimas. Nunca supe su nombre, pero cada vez que paso por ese mismo banco del parque, me detengo unos segundos y le agradezco en silencio. Así fue como llegué a este punto. No estoy reconciliada con Claudia. No espero que me pida perdón. Tampoco quiero. He dejado de pedir amor donde solo hay protocolo. Pero he recuperado algo que pensé perdido. La certeza de que sigo siendo. Sigo contando. Y sigo teniendo voz. Pasaron semanas. El eco de mi grabación aún resonaba en algunos rincones de la prensa digital y redes sociales, pero el ruido empezaba a apagarse, como siempre ocurre.
La ola emocional inicial deja paso a ese mar más calmo, donde solo permanece lo que es verdad y no moda. Me sentía bien con eso. Mejor que bien. Me sentía viva. Ya no era una sombra sentada al fondo de las celebraciones familiares, ni un nombre omitido en los discursos. Había hablado. Había sido escuchada. Y aunque la tormenta parecía haberse alejado, algo en mí sabía que no todo estaba dicho. A veces, las verdaderas consecuencias llegan cuando ya nadie espera más movimiento. Y en mi caso, el siguiente capítulo no fue una réplica de indignación pública. Fue algo mucho más íntimo, más punzante, más revelador. Fue Claudia. No supe que vendría. No avisó. No llamó antes. Una tarde cualquiera, mientras yo tejía en la galería mirando el movimiento de los gorriones entre las ramas del paraíso, escuché que la puerta del frente se abría con esa combinación de llaves antiguas que solo ella conocía. No me levanté enseguida, no por desdén, sino porque no creí que fuera ella. Pensé que tal vez Sofía había vuelto por uno de sus cuadernos, o que la vecina de al lado se había confundido de entrada. Pero cuando la vi cruzar el marco de la puerta con esa expresión entre contenida y resuelta, supe que el momento había llegado. No llevaba maquillaje. No traía su inseparable bolso de cuero, ni el andar de mujer que se sabe observada. Claudia había venido sola, sin máscaras. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria y se quedó allí, de pie, observando la sala como si entrara a un museo personal del que ya no tenía recuerdos nítidos. La invité a sentarse con un gesto. No le pregunté nada. Ella tampoco habló enseguida. Recorrió con la mirada cada objeto. El mantel de lino bordado por mi madre, el portarretrato con la foto de su bautismo, el reloj de péndulo que una vez prometió llevarse cuando tuviera su casa. En sus ojos vi algo que no supe definir de inmediato. ¿Culpa? ¿Rabia? ¿Confusión? Era una mezcla densa, como esas nubes oscuras antes de una tormenta de verano. Finalmente, se sentó. Exhaló como quien se ha sacado un abrigo demasiado pesado. Me miró, no como hija a madre, sino como mujer a mujer. Y dijo: «No esperaba que llegaras tan lejos». No fue una felicitación, tampoco un reproche. Fue una constatación desnuda. Yo no respondí. Tomé la taza de té que había servido para mí y le ofrecí otra. Aceptó. Nos quedamos en silencio mientras el agua caliente llenaba la loza con ese vapor que parece lavar el aire. ¿Sabes qué fue lo peor?, dijo después de un largo rato. Que no pude controlar la narrativa. Que me sobrepasaste. Su voz no tenía rencor, pero sí ese temblor de quien ha vivido convencida de que todo puede ser administrado. Durante años pensé que si te mantenía al margen, si evitaba tus opiniones, todo sería más ordenado, más profesional, más digno. Ahí fue cuando la miré con una mezcla de dolor y ternura. ¿Digno para quién?, pregunté con suavidad. ¿Para ti? ¿Para tu campaña? ¿Para esos votantes que nunca conocieron mi nombre, pero que seguramente se emocionaron cuando contaste lo difícil que fue criarte con un padre ausente? Claudia bajó la mirada. Sus dedos tamborilearon sobre la taza. «No quería avergonzarte», dijo finalmente. «Pensé que si te dejaba fuera, te protegía, que si nadie te escuchaba, nadie podría lastimarte». Reí, no con burla, sino con ese cansancio que solo la verdad puede causar. No me protegías, me borrabas, me convertías en un personaje secundario en una obra que ayudé a escribir desde el primer acto.
Y lo hiciste creyendo que me hacías un favor. Su rostro se contrajo, y por un segundo creí que lloraría. Pero no lo hizo. Claudia no llora fácilmente. La vida le enseñó a tragar la pena en seco, igual que a mí. Pero con una diferencia. Ella aprendió a usar ese dolor como herramienta de avance. Yo, en cambio, lo convertí en resistencia pasiva. Y ese día, por fin, chocaron nuestras formas de sobrevivir. Todo esto, tu grabación, las entrevistas, las cartas, me expusieron, mamá. Me pusieron en el centro de un debate que yo no pedí. Me hicieron quedar como una hija cruel, una política manipuladora, una mujer desalmada. Perdí apoyo. Me llamaron hipócrita. Dijeron que era una vergüenza que no dejaras hablar a tu madre en el funeral del padre de tus hijas. Su voz se elevó un poco, no gritando, pero sí desgarrando ese control que tanto le costaba mantener. ¿Y qué querías que dijera? Pregunté sin moverme. ¿Que acepté en silencio? ¿Que te lo permití otra vez? Claudia se puso de pie. Caminó por la sala, rodeando los muebles como si estuviera enjaulada. Quería que entendieras, que te dieras cuenta de que no todo gira a tu alrededor. Que no podías simplemente irrumpir en mi vida pública con tus recuerdos, tus discursos, tus emociones desbordadas. Allí estaba, al fin, la verdadera herida. No era el escándalo, no eran las repercusiones políticas. Era la pérdida del control. Era la exposición de una historia que ella prefería enterrada, porque le recordaba que sus logros estaban cimentados sobre una base que no había edificado sola. No irrumpí, dije con calma. Solo ocupé el lugar que me quitaron. Solo conté mi parte. No añadí mentiras. No inventé tragedias. Solo hablé de lo que tú preferiste callar. Y lo hice porque ya no podía seguir cargando con el silencio que me impusiste. Claudia se detuvo frente a la ventana. No me miró, pero vi cómo sus hombros se encogían. En esa postura reconocí a la niña que venías a esconderse entre mis piernas cuando tenía miedo. Esa niña seguía allí, sepultada bajo trajes de marca y discursos bien estructurados. Después de unos minutos volvió a sentarse. Ya no hablaba con arrogancia, sino con una especie de agotamiento. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Nos vamos a seguir odiando en silencio? ¿Vamos a fingir que esto fue un malentendido? ¿O prefieres que cada una siga por su lado, como si no compartiéramos sangre? La pregunta me dolió más de lo esperado, porque yo no odiaba a Claudia. Nunca la odié. La amé con una intensidad que ella no pudo ni quiso sostener. La amé incluso cuando me empujaba a los márgenes. La amé con esa terquedad de las madres que prefieren hacerse daño antes que permitir que los hijos caigan en desgracia. No quiero que finjamos nada, le dije. Tampoco quiero que me perdones. No necesito tu perdón. Lo que necesito es respeto. Reconocimiento. No público. No electoral. Personal. Íntimo. Necesito que me veas. Que sepas que sigo aquí. Que no soy una nota al pie de tu historia. Que no puedes eliminarme con un movimiento de edición. Claudia asintió lentamente. Sus ojos estaban vidriosos, pero no derramó lágrimas. Nos quedamos allí, en silencio, durante largo rato. No hicimos las paces. No sellamos ningún pacto. Pero algo cambió. Algo en el aire, en el cuerpo, en el lenguaje no verbal que une a las madres y a sus hijas, incluso cuando todo lo demás parece roto. Antes de irse, me dijo: Sofía te quiere mucho.
más de lo que imaginé. No la pierdas por mi culpa. Le respondí que nunca dejaría de estar para Sofía, pero que tampoco iba a fingir que todo estaba bien solo para facilitarle a ella la narrativa. La acompañé hasta la puerta. Cuando salió, me quedé mirando la calle vacía. El sol se escondía detrás de los edificios como un telón que cae después de una función. Cerré con llave. Volví a la sala. Me senté en el mismo lugar. Y entonces comprendí que lo más difícil ya había pasado. No porque Claudia hubiera cambiado, sino porque yo ya no necesitaba que lo hiciera para seguir siendo yo. Había dejado de esperar. Había soltado el anhelo de reconciliación perfecta. Lo que tenía ahora era más real. Una verdad dicha. Un lugar recuperado. Y la certeza de que jamás volvería a aceptar que me callaran otra vez. Después de aquella conversación con Claudia, el tiempo comenzó a dilatarse como si todo mi entorno respirara más despacio. Los días se hicieron más largos. No por tedio, sino por la quietud que me dejó el haber dicho todo lo que debía. No hubo una reconciliación. No intercambiamos cartas ni visitas posteriores. Pero algo había cambiado. Ya no caminaba con ese nudo invisible en la garganta. Esa tensión de quien teme ser interrumpida por alguien que jamás se detiene a escuchar. Ahora hablaba cuando quería. Respondía solo si lo sentía necesario. Y por primera vez en años, no buscaba aprobación en los ojos de mi hija. Fue un tiempo extraño, nuevo, casi incómodo de tan libre. Y sin embargo, como ocurre con todo lo que no se ha cerrado del todo, el silencio de Claudia escondía todavía una última escena, un acto final que, aunque inevitable, no dejaba de doler. Ocurrió un sábado por la tarde, el tipo de tarde en que el sol tiene ese tono amarillo de finales de invierno, cuando uno no sabe si abrigarse o dejar que el cuerpo enfrente el aire helado sin defensa. Yo estaba en casa, revisando papeles antiguos, documentos que había ido guardando durante años, más por hábito que por necesidad. Entre ellos, encontré los recibos del préstamo que una vez saqué para pagar los estudios de Claudia en el extranjero. Los contratos de la hipoteca del primer departamento que le ayudé a comprar cuando recién comenzaba su vida con Elías. Incluso una carta que ella me había escrito a mano a los 16 años, agradeciéndome por haber sido mamá y papá al mismo tiempo. La leí despacio, saboreando cada palabra con una nostalgia que se mezcla con ternura y amargura, como cuando uno prueba algo que sabe a infancia pero también a pérdida. Fue entonces cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Caminé hasta la puerta sin apuro. Y al abrirla, me encontré con Claudia, vestida con un abrigo negro elegante y guantes de cuero. A su lado, como una sombra que intenta no parecerlo, estaba un hombre de unos 50 años, delgado, con expresión incómoda. No me lo presentó, pero yo supe de inmediato quién era. Uno de sus asesores legales. Lo supe por la forma en que evitaba el contacto visual, por el portapapeles que llevaba bajo el brazo y por esa mezcla de formalidad y desasosiego que uno aprende a reconocer con los años. Claudia fue directa. ¿Podemos pasar? Me hice a un lado. No era una invitación, pero tampoco un rechazo. A veces la cortesía no nace del afecto, sino de la dignidad. Nos sentamos en el comedor. Claudia no aceptó té, ni agua, ni siquiera el asiento mullido del rincón. Eligió la silla más recta, más incómoda. Colocó una carpeta sobre la mesa y la abrió. El asesor tomó la palabra. Con voz neutra comenzó a nos hablar de reputación pública, de gestión de daños, de reconciliación narrativa. No entendí todo lo que decía, pero capté lo esencial. Querían que yo hiciera una nueva grabación. Un complemento, lo llamaron. Un mensaje en el que suavizara mis declaraciones anteriores
en el que dijera que todo se había tratado de un malentendido familiar, que Claudia siempre me había apoyado, que nunca fui silenciada sino malinterpretada. Un documento de audio que sería difundido discretamente, primero a ciertos medios afines y luego, si era necesario, de forma pública. Todo redactado, todo ensayado, todo perfectamente medido. Miré a Claudia. No al abogado. A ella. La observé durante varios segundos en silencio. No parpadeó. No se inmutó. Sabía que yo entendía. Sabía que me estaba pidiendo traicionar todo lo que había recuperado. Sabía que confiaba en que al final seguiría siendo la madre que cede, la que prioriza su bienestar. Le pregunté con voz baja, pero firme. ¿Y qué obtengo a cambio? Ella no titubeó. Paz, reconciliación, reapariciones juntas, acceso a mis nietos sin restricciones, cierre. Dijo esa palabra. Cierre, como si fuera un premio, como si el simple hecho de terminar el conflicto bastara para justificar la mentira. Volví a mirar al asesor. Me pidió que leyera el texto. Lo deslicé hacia mí, no para aceptarlo, sino para confirmar lo que sospechaba. Estaba todo allí. Las frases que debía repetir, el tono sugerido, incluso las pausas. Una historia de amor madre-hija que venció las diferencias. Un testimonio de perdón y unidad. Un nuevo capítulo de respeto mutuo. Frases vacías, de manual, redactadas por alguien que jamás había pasado una madrugada esperando que una hija volviera sin saber si estaba viva. Respiré hondo. Luego me puse de pie. Tomé el papel. Caminé hacia la cocina. Encendí el fuego de la hornalla y sin mirar atrás, lo quemé hoja por hoja. No como acto de rabia, sino como declaración de independencia. Cuando volví al comedor, Claudia ya estaba de pie. El asesor había guardado su portapapeles. Su rostro no expresaba sorpresa. Solo una resignación antigua. Dijo algo breve. «Lo entiendo», que sonó más a derrota que a comprensión. Claudia no dijo nada. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, me miró. Sus labios se movieron como para pronunciar algo, pero no lo hicieron. Cerró la puerta detrás de ella sin más sonido que el clic del picaporte. Esa noche volví a grabar, no para nadie más. No para el público, no para la audiencia que alguna vez me aplaudió. Grabé para mí. Grabé para tener un registro, un acto final de afirmación. Dije, hoy me pidieron que mintiera, que fingiera que todo está bien, que dijera que fui escuchada, respetada, amada. Me pidieron que decorara el abandono con cintas de colores. Me ofrecieron a cambio un asiento en una mesa que ya no me interesa. Rechacé, porque ya no necesito reconciliaciones que solo existen en comunicados de prensa. Porque el amor no se negocia, se da. Y porque mi dignidad no está en venta, ni siquiera al precio de una nieta tomada de la mano. Guardé ese audio en una carpeta, no lo publiqué, no lo compartí. Solo lo guardé. Como se guarda una carta que no necesita respuesta. Dormí tranquila esa noche. No porque todo estuviera bien, sino porque sabía que, por fin, había hecho lo correcto. No para Claudia, no para la memoria de Elías. Para mí. Han pasado 6 meses desde aquella última conversación en mi comedor. Desde la propuesta que se quemó entre mis manos y el portazo contenido con el que Claudia volvió a desaparecer de mi vida.
Desde entonces no hemos vuelto a cruzar palabra. Ninguna llamada, ningún mensaje, ningún gesto indirecto. Podría parecer un final triste, pero en realidad fue un principio. El punto en el que dejé de pedir que me nombraran para saber que existo. Ya no espero reconciliaciones, ni cenas con manteles largos, ni invitaciones a los actos escolares de mis nietos donde me ubiquen en la tercera fila, lejos del lente de las cámaras. He aprendido a estar, simplemente, sin adornos, sin papeles ajenos. Soy. Eso basta. Me levanto temprano cada mañana, como siempre, pero ahora los rituales tienen otro ritmo. El agua para el té tarda lo necesario en hervir. Los hilos del bordado avanzan según mi ánimo. Y las palabras, cuando llegan, no vienen a exigirme nada. Escribo. A veces grabo pequeños audios que no envío a nadie. Fragmentos de mi voz que recojo como quien guarda semillas para otro tiempo. Sofía me visita casi cada semana. Nos sentamos a leer, a conversar, a caminar por la plaza donde ahora me saludan con un respeto distinto. Ella no me pregunta por su madre, y yo no pregunto por lo que pasa dentro de esa casa, pero en su manera de escucharme, en su forma de apoyarse en mi hombro cuando vemos juntas una película vieja, hay un lenguaje más claro que cualquier disculpa. La sangre no se elige, pero los lazos sí. Y ella ha elegido el nuestro. El documental donde colaboré sigue circulando entre espacios culturales. No se hizo famoso, pero recibió menciones. Algunas universidades lo han pedido como material de estudio. A veces, una mujer se me acerca con lágrimas y me dice que su historia es parecida, que su hijo la escondió, que su nuera la alejó de los nietos, que lleva años sin oír su propio nombre pronunciado con afecto. Yo la tomo de la mano y no le doy consejos. Solo la miro como se mira a alguien en el espejo del tiempo y le digo que todavía puede hablar, que mientras respire hay una voz que le pertenece y que nadie más puede usar por ella. Una tarde reciente, mientras barría las hojas del patio, encontré una fotografía caída entre los geranios. Era una copia de aquella imagen vieja, la de Claudia en su primer día de clases, con las trenzas torcidas y el guardapolvo más grande que su cuerpo. Me la había enviado Sofía por correo sin firmar, sin nota, solo la imagen. La levanté, la limpié y la llevé de nuevo a su lugar en el estante. No la coloqué como símbolo de perdón ni como gesto nostálgico. La puse ahí porque esa niña sigue siendo parte de mi historia, aunque la mujer en la que se convirtió ya no me reconozca. No reniego de los recuerdos. Solo he aprendido a no esperarlos de vuelta. A veces, por las noches, me despierto sobresaltada por sueños que no logro recordar. Me siento en la cama, escucho los sonidos de la casa y confirmo que todo está en su sitio. Luego me acomodo otra vez y pienso, ya no me da miedo morir sin haber sido escuchada. Ya hablé, ya conté, ya fui testigo de mí misma. Eso, a mi edad, es un privilegio. No todas lo logran. Muchas se van con las palabras atragantadas, con la garganta llena de verdades que nadie les permitió decir. Yo no. Yo me liberé. Dicen que el legado de una madre es la memoria viva que deja en sus hijos. Yo creo que también está en las palabras que se atrevió a decir cuando todos esperaban que callara. Mi voz ya no necesita micrófono. Vive en quienes me oyeron y en quienes me verán cuando ya no esté. Porque hablar, para una mujer como yo, fue siempre más que una costumbre. Fue una forma de seguir existiendo. Y aquí estoy, todavía.